Bien, muchas gracias. Dos consideraciones previas antes de entrar en el contenido de la proposición en sí. Por un lado, una cuestión formal. Este es el primer pleno en el que se debate una proposición no de ley a raíz de que se empate en una comisión. Y yo pensaba, sin ninguna razón más allá de mi mero sentido común, pensaba que el texto que iba a llegar al pleno era el texto que había aprobado la comisión, es decir, con las enmiendas que yo acepté en la comisión. Parece ser que no es así por motivos formales, me parece bien el criterio, pero sí quiero anunciar desde este momento que las enmiendas que se han presentado me parecen correctas, ¿no? Desde el punto de vista formal y desde el contenido, ¿no? Es decir, hay 4 palabras finales en las que instamos a revisar la declaración de impacto ambiental y también el sentido de la misma. Ese sentido de la misma es el que sobra, ¿no? Yo la verdad es que cuando lo redacté no me parecía relevante, pero luego pensándolo, pues sí, efectivamente, pues no es correcto y se puede interpretar como que queremos prejuzgar el resultado de la DIA, cosa que no es así. Nosotros lo que interpretábamos es que cuando se pide revisar una declaración se pide revisar también su sentido, pero en todo caso, bueno, simplemente manifestar que las enmiendas nos parecen correctas. En segundo lugar, ustedes siempre me escuchan a mí hablar de que yo soy representante de Izquierda Unida y de ECUO y de Izquierda Unida. Esta proposición no de ley yo creo que es una de las muestras más evidentes de la colaboración entre estas fuerzas políticas y quisiera, antes de defenderla, resaltar el importante papel que la formación política ECUO ha tenido en la misma, dado su importantísimo papel en el estudio de este problema, su gran implicación en la plataforma de Retortillo contra la mina nuclear y su papel en las movilizaciones, papel que hemos apoyado también siempre desde Izquierda Unida en la zona a través de nuestra presencia en los ayuntamientos. Ahora bien, entrando en el contenido, estamos hablando de un proyecto, la minería de uranio de Retortillo. Hablamos de un proyecto que supone 2.500 hectáreas en total, con un vallado de 27.000 kilómetros lineales. Hablamos de crear en el oeste de nuestra comunidad un proyecto que será una de las pocas minas de uranio que se abran en Europa Occidental, en un continente como el nuestro, en el que este tipo de minería ha ido cerrando. Se cerraron en Francia, se cerraron en Portugal y queda alguna en República Checa y Rumanía. Se cerró, como ustedes saben, la Exalices El Chico, una empresa transnacional extranjera viene a nuestra tierra a ponernos un proyecto que en ninguna otra parte de Europa se pone y nos plantea que la Junta de Castilla y León elabora una declaración de impacto ambiental que, además de realizarse con una enorme prisa, encontramos que tiene serios defectos y por eso venimos hoy a defender que se vuelva a realizar. Esencialmente hay 2 argumentos centrales por los que creemos que la declaración de impacto ambiental debe ser revisada. En primer lugar, porque la declaración de impacto ambiental de 8 de octubre de 2013 no analiza una de las cuestiones centrales de la planta de Retortillo de uranio y es el hecho de que los residuos van a ser residuos radiactivos. Es decir, se habla de diferentes tipos de residuos NOR y otros tipos de residuos de menor radiactividad, es decir, radiactividad natural, pero no se habla de lo central y es que va a haber residuos radiactivos debido a que además de extracción de mineral va a haber una planta de beneficio de concentración de uranio en Retortillo, cosa que la declaración de impacto ambiental no comprende. En segundo lugar, no se menciona, cosa que sí hace un informe del Consejo de Seguridad Nuclear, la importancia que tiene, la centralidad que tiene, que al mismo tiempo que se va a tratar dicho material en la mina de Retortillo, existe la posibilidad de que se trate un material que se traiga de materiales procedentes de otras minas, como muestra el hecho de que esta empresa ha estado realizando exploraciones en otros puntos de la provincia de Salamanca y tiene un proyecto, el proyecto Gambuta, para desarrollar otra mina de uranio en Cáceres. Estamos hablando de decenas de camiones que estén recorriendo el oeste de Salamanca con uranio para llevarlo a una planta de concentración, aspectos que no están en la declaración de impacto ambiental. Estos 2 elementos son las cuestiones centrales para su revisión y además, recordemos, hablamos del río Yeltes, que en su cauce natural está considerado Red Natura 2000, zona de especial conservación y zona de especial protección para aves, al lado de la cual se va a instalar un vallado perimetral de 27 kilómetros. Recordemos que el Tribunal Europeo paró una autopista en Holanda precisamente porque pasaba por una zona
de protección ambiental por la Red Natura 2000. Recordemos que la Diputación de Salamanca ha hecho un enorme esfuerzo para reconocer como reserva la biosfera la zona del Parque Natural de las Arribes del Duero, un gran esfuerzo económico para ahora ponerle al lado una mina de uranio, y que la Confederación Hidrográfica se va a gastar millones de euros en rehabilitar los ríos del oeste salmantino cuando va a permitir vertidos a este río. Podríamos seguir, me he quedado sin tiempo, pero podríamos continuar enumerando argumentos y argumentos, que lo haré sin duda alguna en el turno de réplica. A continuación, tienen la palabra los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, lo hará el Grupo Ciudadanos y, en representación del mismo, el señor Castaño Sequeros. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, Ciudadanos no tiene la voluntad alguna de entrar en el debate de uranio sí, uranio no. Lo que proponemos es un nuevo examen de la situación con toda la información existente, y digo toda. Para nada tenemos la pretensión de condicionar ese nuevo examen, esa revisión de la DIA, de la Declaración de Impacto Ambiental, ni de orientar con nuestro discurso político los trámites técnicos del caso. Es por ello que, dando como vamos a dar apoyo a esta proposición no de ley, quiero aprovechar desde esta tribuna para reiterar al señor Sarrión que la motivación de nuestro voto es la de exigir corrección en los trámites técnicos, administrativos y burocráticos de la Junta de Castilla y León. Y en ellos me voy a centrar. ¿Por qué pedimos la revisión de la Declaración de Impacto Ambiental? En la DIA no se reconoce el almacenamiento de residuo radiactivo de primera categoría. No se reconoce. Se reconoce el almacenamiento de material de estériles producidos por el proceso que se almacenarán en los huecos de la mina. Informe del Consejo de Seguridad Nuclear sobre la solicitud de Berkeley Minera España, Sociedad Anónima, de otorgamiento de la concesión de explotación de los yacimientos de uranio de Retortillo Santidad en Salamanca. Lo voy a leer. Solo un párrafo. Ha de manifestarse que el solicitante considera en el proyecto presentado los residuos como contenido radiactivo generados en la explotación de las minas y en la planta de tratamiento como de categoría NORM, si bien por ser residuos generados en actividades consideradas prácticas y no actividades laborales, según lo recogido en el artículo 2 del Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por lo que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, deben ser clasificados como residuos radiactivos. E insiste en informe. Además, se necesitará un periodo de vigilancia y control debido al almacenamiento de residuos radiactivos en la mina. Les repito, no aparece en la Declaración de Impacto Ambiental. No lo recoge. Les leo también parte de un acta del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes de fecha del 13 de junio de 2014. La necesidad de la inclusión de este punto viene motivada porque este martes el Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes ha tenido constancia, a través de un comunicado de la página web del Consejo de Seguridad Nuclear, de que las instalaciones mineras de la empresa Berkeley S.A. van a albergar a largo plazo material radiactivo en instalaciones radiactivas de primera categoría, en Retortillo, hecho trascendental que la empresa ha omitido al Ayuntamiento y que no se ha tenido en cuenta en la tramitación de los expedientes urbanísticos, dando lugar a la indefensión de los ciudadanos y del propio Ayuntamiento. Se trata de una cuestión que afecta al medio ambiente, la seguridad y salud pública, con el agravante de ocultación de información por parte de la empresa al Ayuntamiento como interesado en el expediente. Creemos que es un asunto de primera urgencia, tal y como también ha manifestado el grupo político de la oposición, el Partido Popular. El señor alcalde, don Jorge Rodríguez Martín, expone que desde un principio este ayuntamiento, con la empresa Berkeley S.A., solo se ha tratado la actividad de extracción del uranio. Se habló de la obra de excavación y su restauración. Jamás la empresa nos ha comunicado la existencia de instalaciones que albergaran residuos radiactivos de tanta intensidad que requieran una instalación radiactiva de primera categoría y que poseen un régimen de tratamiento diferente al aplicable para los residuos propios de la actividad extractiva del material del uranio. ¿Y por qué leo esto? Se lo explico. En el informe del Consejo Nuclear, otra vez, dice lo siguiente.
Otro dato relevante a valorar es que Berkeley Minera España, no lo voy a leer todo, bueno, lo leo todo. La etapa final del tratamiento del mineral, una vez iniciada en Gambuta, satélite, entre paréntesis, y después del correspondiente transporte, se llevará a cabo en la planta de tratamiento de Retortillo, objeto de la solicitud de la autorización, previa como reactiva de primera categoría citada con anterioridad. Este hecho incrementaría las cantidades de residuos radiactivos a almacenar en las instalaciones de Retortillo. En definitiva, es evidente que ambos proyectos forman parte de un proyecto integrado, de mayor alcance que el presentado actualmente por el solicitante y sobre el que no se disponen de suficientes datos. Miren, el proyecto, en principio, era para unos 11 años, pero como se le ha abierto la posibilidad de almacenamiento de otras minas, puede durar eternamente. ¿Esto también lo ha tenido en cuenta la DIA? Porque ¿cuál es la finalidad de la mina? Porque si es la extracción de uranio, la competencia sería de la Junta de Castilla y León. Si el almacenamiento de residuos reactivos de la misma mina y de minas de otras comunidades, como afirma el Consejo de Seguridad Nuclear, la competencia para la declaración de impacto ambiental, señorías, es del Ministerio de Medio Ambiente. Termino como empecé, huyendo de cualquier debate sobre los beneficios o perjuicios de este material. Y miren, se pueden poner como quieran y hacer la defensa que ustedes crean oportunas, pero hay elementos nuevos que aconsejan una nueva revisión de la DIA. Señora presidenta, ¿tengo que leer la enmienda? ¿La ha aceptado el señor Sarrión? Sí. No es necesario. Usted, muchas gracias. Como ya está formulada, sabemos cuál es. No es necesario. Gracias. El Grupo Socialista ha presentado una enmienda y tiene la palabra para presentarla el señor Martín Benito. Ese era el nombre que me habían dado. ¿La presenta usted? Pues el señor Pablo Romo. Me habían pasado ustedes este nombre, perdón. Muchas gracias, presidenta. El señor Martín Benito ya ha defendido con mucha pasión la carretera de Porto. Esperemos que sirva para ser aprobada. Permítanme que empiece en nombre del Grupo Socialista dando la bienvenida a las Cortes a representantes de la zona en la que tiene previsto instalarse esta instalación nuclear y dejar claro que nuestro grupo no tiene ninguna radicalidad ni ningún prejuicio respecto a este tipo de mineral. De hecho, quede claro nuestro apoyo absoluto a todas las actuaciones que la Empresa Nacional de Uranio, ENUSA, en estos momentos tiene en la provincia de Salamanca. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Y yo les pediría al Grupo Popular que atiendan muy bien, porque no es nada radical. Es qué tipo de instalación estamos haciendo. Si es extractiva o industrial. Desde nuestro punto de vista, no hay ninguna duda. Hay una actividad industrial. Miren, el Boletín Oficial del Estado publicó el viernes 25 de septiembre el informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Les leo textualmente. La planta de Retortillo tiene como finalidad la fabricación de concentrados de uranio a partir del material extraído en los yacimientos mineros de Retortillo Santidad. La instalación, basada en un proceso de lisiviación estática en medio ácido, tiene una capacidad anual de tratamiento de 2,5 millones de toneladas métricas de mineral seco y la posibilidad de tratar resinas de intercambio iónico cargadas de uranio procedentes de concesiones satélites. Por tanto, allí se van a tratar también material de otras concesiones. Permítanme que les lea textualmente lo que dice la declaración de impacto ambiental respecto a cuáles son las instalaciones de la mina. Tendrá un primer proceso de trituración y esa planta de trituración será la que permita la clasificación antes de llegar a la instalación de aglomeración, por tanto un lugar donde se aglomerará el mineral. Se construirán oficinas, laboratorio, comedor, vestuarios y aseos específicos, una zona de control, un taller, un helipuerto y una báscula de control. Esas son las instalaciones. ¿Alguien del Grupo Popular puede decirnos en cuál de ellas se va a hacer la actividad industrial cuando venga material de otras minas? ¿En cuál de ellas? ¿Cuáles son las consecuencias? Lo son para los residuos y lo son también para los vertidos. En el ámbito de los residuos, lo han dicho ya quienes me antecedieron en la palabra,
El informe del Consejo de Seguridad Nuclear habla textualmente de residuos radiactivos de primera categoría. Y pueden ustedes ver en la declaración de impacto ambiental que les voy a leer lo que dice esa declaración respecto al tipo de residuos. Por si la quieren buscar, es la página 66.275 del BOCIL número 194. Tipos de residuos: tierra vegetal, material oxidado, material sulfuroso, material NOR, actividad radioactiva natural. Eso es lo que ha autorizado la declaración de impacto ambiental, que nada tiene que ver con lo que se quiere hacer. Los vertidos. Parece que no hay ninguna referencia a ningún tipo de vertidos, pero fíjense la cautela que establece en su punto número 7 el Consejo de Seguridad Nuclear. Dice textualmente: deberá describir el diseño definitivo para la recogida, tratamiento y vías de evacuación de los efluentes que se prevean verter al medio ambiente. Les digo, por si no lo saben, que la captación de aguas autorizada por la Confederación Hidrográfica del Duero está 3 kilómetros aguas arriba de la captación del municipio de Villavieja de Yeltes. Todo esto, por tanto, debe ser analizado de nuevo. Y una última reflexión, que creo que es muy importante a efectos de la Junta de Castilla y León. Lamento que no esté el consejero. Las normas urbanísticas de Retortillo y Villavieja de Yeltes permiten, en este tipo de terrenos, en una zona protegida, la actividad extractiva. No permiten la actividad industrial. Lo saben porque la Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo tiene numerosos informes de técnicos que lo determinan. Siendo esas las características del terreno y esta la actividad a desarrollar, lo que tiene que ocurrir es que la Junta de Castilla y León no puede lavarse las manos como Pilatos. No puede decirle a los ayuntamientos, a Retortillo y a Villavieja: informen ustedes, carguen en su caso con los procesos judiciales de la empresa, que nosotros no queremos saber nada. Por tanto, hoy también, junto al respaldo a la iniciativa con las enmiendas que son idénticas de Ciudadanos y Grupo Socialista, lo que queremos pedirles es que, en temas tan importantes como esto, no se puede mirar para otro lado. Es mucho más importante mirar el futuro de esta zona que el interés, en este caso, probablemente, de unos pocos. Muchas gracias. Para fijar posición por los grupos que no han presentado enmiendas, en primer lugar, el Grupo Podemos tiene la palabra el señor Chávez Muñoz. Muchas gracias. Yo no voy a venir aquí a intentar convencerles hablándoles de todos los estudios del Centro de Seguridad Nuclear ni de los técnicos. Eso ya lo han hecho las otras personas que han intervenido antes que yo, y la verdad es que lo han hecho bastante bien por la información que nosotros también tenemos, que es información oficial y que está al alcance de todo el mundo. Yo simplemente quiero comentar, quiero pedirles que de alguna forma se apeen del burro. Se apeen del burro, que no pasa nada si ustedes se han confundido y ahora ven que efectivamente es una barbaridad lo que van a permitir en esta zona, y no pasa nada, y se puede asumir la responsabilidad, y para eso estamos en este hemiciclo y para eso están las instituciones públicas. El portavoz en aquella ocasión en la Comisión de Fomento sobre el tema vino ya la otra vez dando explicaciones peregrinas de por qué no se iban a apear del burro, ¿no? Dando argumentos de que no pasa absolutamente nada en la zona, instalando esta explotación de uranio, ¿no? Y claro, no pasa nada sin hablar, por ejemplo, de todo el proceso de todo el procesamiento del uranio, del que ya han hablado mis compañeros de hemiciclo, con informes incluso del Centro de Seguridad Nuclear, que ya le ha dado varios toques de atención a la empresa Berkeley, porque precisamente no hablaba de que va a procesar material radioactivo. Tampoco hablaba la empresa Berkeley de, como han comentado ya, de ese almacenamiento radiactivo que se va a producir en la zona de Yeltes.
Y además, por lo visto, en la declaración de impacto ambiental pues tampoco se han tenido en cuenta varios informes negativos que se habían producido por técnicos también, técnicos cualificados, competentes en la materia, y que sin embargo para esa declaración de impacto ambiental pues no se han tenido en cuenta los informes negativos. No sabemos si es porque no les interesaba en este momento. Pero es que además la empresa Berkeley ya ha estado realizando catas sin permiso. En enero de este año el propio Ayuntamiento de Yeltes el Ayuntamiento de Retortillo puso una multa simbólica, porque solamente eran 8.000 euros, pero puso una multa a la empresa Berkeley por realizar catas sin tener el permiso del Ayuntamiento de la zona. ¿Qué se puede esperar de una empresa que va a procesar material radiactivo cuando ya está realizando catas sin permiso? Pero es que además hay también otra cosa muy grave, y esto tiene que ver con el Ayuntamiento de Retortillo. Pues se descubrió, y esto es casi ya surrealista, que el teniente de alcalde, el concejal de allí de Retortillo, participaban en estas catas, trabajando en estas catas con Berkeley, y el propio alcalde estaba inspeccionando los trabajos, ¿no? Entonces, aquí ya empiezan a mezclarse elementos que yo espero que no suceda como en otras tramas que acosan a la Administración, a la Junta de Castilla y León. Espero que esto no vaya ampliándose y al final nos encontremos con algún consejero imputado en alguna historia relacionada con Berkeley. En cualquier caso, yo les pido, por favor, que se apeen del burro, y que utilicemos el principio de precaución, que es un concepto muy sencillito y muy interesante que acuñó la ética ya hace muchísimo tiempo, y es que cuando hay dudas razonables de que algo puede ser perjudicial para la salud, pues vayamos a primero explorar la situación, paralicemos lo que pueda ser perjudicial y a partir de ahí asegurémonos con todas las herramientas y con todos los cauces disponibles, asegurémonos de lo mejor para las personas, cosa que ustedes no están haciendo. Por no hablar, por supuesto, de la protección del entorno. La protección del entorno, ya se ha hablado de que está en un entorno protegido por la Red Natura 2000 y 2 protecciones que están al amparo de 2 directivas de la Unión Europea. Bueno, bien. El portavoz de la Comisión de Fomento hablaba de que no, que en realidad aquello simplemente colindaba y nos habló de una especie de pasarela, porque el material de uranio no iba a tocar la tierra, iba a ir por una pasarela, etcétera, etcétera. Bien, no sé si usted sabe que la protección que tiene este entorno es precisamente por aves de especial interés. Aves, animales que vuelan, pasarela, igual hay peligro. Y lo digo porque es que esto de la pasarela a mí ya en su día me recordó a aquellos famosos hilillos del Prestige del presidente Rajoy. ¿Se acuerdan de esos hilillos que eran como de plastilina y que no pasaba absolutamente nada? Igual la pasarela va por el mismo sentido, que no pasa nada, y un día nos encontramos con un problema bien gordo en Berkeley. En cualquier caso, también habló de un fantástico plan de recuperación que había hecho la empresa. Pero es que este plan de recuperación no habla de absolutamente nada. No sabemos si se refiere a un plan de recuperación como el que tantas veces han anunciado ustedes para las cuencas mineras, donde al final hemos visto cómo los millones se han despilfarrado, se han perdido años en recuperar esas zonas, la gente continúa en paro, no hay perspectivas y al final encima se quedan con tierras inservibles. ¿Nos referimos a estos planes de recuperación o nos referimos a otros? Y es que el trasfondo que hay con esto, y ya termino, perdón por el retraso, el trasfondo de todo esto es que al final, como la Junta lleva años y años, lleva 28 años el Partido Popular, sin hacer absolutamente nada en cuanto a los problemas de despoblación y en cuanto a los problemas que atañen al medio rural, pues al final tienen que agarrarse a un clavo ardiendo, que en este caso es un clavo radioactivo. Y entonces van a hacer que peligre incluso la salud de la gente y que peligren los productos de la zona. Así que por eso les pido una vez más que se apeen del burro, que no pasa absolutamente nada. Reconozcan sus errores. Gracias. En representación del Grupo Popular tiene la palabra el señor Ramos Manzano. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Segunda ocasión en la que debatimos sobre este asunto en el plazo de menos de 15 días y, como no puede ser de otra manera, voy a reiterar todos y cada uno de los argumentos manifestados en comisión. De nuevo, el portavoz de Izquierda Unida nos presenta una argumentación que entiendo que no se ajusta a la realidad y suele pasar que cuando se presentan premisas falsas
las conclusiones suelen ser falsas. Y a esa afirmación de que no se ajustan a la realidad, añado a mayores faltos de rigor y demagógicos hasta decir basta. A esto le han acompañado también otros grupos. Lo que nos propone, señoría, es revisar una declaración de impacto ambiental por capricho. Simple y llanamente por capricho. Porque no se ajusta a lo que ustedes o a lo que sus grupos políticos proponen o lo que les gustaría. Pero aquí, señoría, como ustedes también han tratado de hacernos ver, no estamos entrando a valorar si estamos a favor o estamos en contra de la energía nuclear, ni tan siquiera si nos gusta o no este proyecto minero. Y esto hay que dejarlo claro. Esa no es la cuestión. Aquí, de lo que venimos a debatir, no es ni de asuntos urbanísticos, ni de asuntos de ningún otro índole, sino de lo que venimos a debatir es de una declaración de impacto ambiental. Una declaración de impacto ambiental, señorías. Una declaración hecha, elaborada, estudiada, evaluada y aprobada por técnicos de la Consejería. Y lo que venimos a decir es si esto está bien o está mal. Y ustedes lo que hacen es que vuelven a poner en duda, en este hemiciclo, la profesionalidad de todos los técnicos de la Consejería y de todas las administraciones e instituciones que intervienen en el proceso de aprobación de la declaración de impacto ambiental. Y eso, se lo vuelvo a repetir, señorías, igual que lo hice en la comisión, me parece algo muy grave lo que ustedes hacen. Dudar y poner en tela de juicio el trabajo de los profesionales de la Consejería. Estoy esperando al señor Sarrión de una defensa a ultranza de esos trabajadores, como usted suele hacer y nos tiene acostumbrados, o esto su partido político no los respeta ni los protege. Mire, señoría, una declaración de impacto ambiental no es una declaración de intenciones políticas en ningún caso. Nada de eso, señorías. Se trata de un informe técnico, elaborado por técnicos, evaluado por técnicos y con validez desde el punto de vista técnico. Y permítanme, señorías, poner en tela de juicio esta actuación, porque si lo que pretenden es paralizar este proyecto, que al final es de lo que se trata, les diría que utilizaran otras vías y que si conocen algunos detalles por los que este proyecto no pueda llevarse a cabo, señoría, les digo detalles objetivos, este es el momento de ponerlos sobre la mesa. Señorías, no tiremos la piedra y escondamos la mano. Y, por supuesto, pues no voy a entrar a hacer la valoración de lo que ya ha aclarado el señor Sarrión sobre la segunda parte de su enmienda. Y lo que decía al comienzo de mi intervención, que lo que usted manifestaba era falso. ¿Y por qué? Pues porque, como viene recogido en la propia declaración, todos los residuos generados por la explotación vienen perfectamente definidos en la primera tabla de la página 66.276. Señor Pablos, lo puede comprobar. Incluyendo no solo los residuos NOR, que son los procedentes de la radiactividad natural, sino también todos los oxidados, todos los sulfurosos, ARD y el estéril de la planta. Lo que proponen es falso porque en lo relativo a la planta de beneficio mineral de uranio, en la propia orden, señorías, consta, señor Pablos, que además de la autorización sustantiva en materia de minería, al incluir una planta de beneficio mineral para la obtención de concentrados de uranio considerada como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear, requiere de autorización previa de construcción y explotación del Ministerio de Industria, Energía y Turismo previamente a su entrada en funcionamiento. Y aquí le muestro el documento, que es el documento que usted nos ha presentado, y por eso tampoco ha sido necesario traerlo. La concesión que autoriza, la orden por la que se autoriza este hecho, que es la concesión de Berkeley Minera España S.L., de la autorización previa como instalación radiactiva de primera categoría del ciclo de combustible nuclear de la planta de fabricación de concentrados de uranio de Retortillo en Salamanca, de fecha 17 de septiembre, fecha en el Boletín Oficial del Estado de 25 de septiembre de 2015. Y es falso porque el Consejo de Seguridad Nuclear lo que precisa es que el estudio de impacto ambiental presentado incluye toda la información que se solicitó al respecto, considerándose que a tales efectos de la declaración de impacto ambiental del mencionado proyecto, dicha información es suficiente y adecuada, tanto en lo que respecta al proyecto de explotación minera como al de la planta de concentrados prevista. Por tanto, resulta evidente que la declaración de impacto ambiental ha contemplado todos los aspectos establecidos en los informes del CIS. Y es falso lo que nos presenta, porque en lo relativo a la coincidencia con la Red Natura 2000 hay que indicar que la totalidad de la explotación, tanto los huecos de explotación como las instalaciones de tratamiento y todas las instalaciones auxiliares se sitúan fuera de los lugares Natura 2000. La coincidencia se limita única y exclusivamente a la toma de agua y al cruce aéreo de una cinta transportadora, algo que le hacía tanta gracia al portavoz del Grupo Podemos.
y cuyos apoyos se sitúan fuera de ese lugar. Decir que el proyecto se sitúa a más de 300 metros del límite de los lugares y la Dirección General del Medio Natural, que espero que tampoco sea sospechosa, lo que nos dice es que las actuaciones proyectadas, ya sea individualmente o en combinaciones con otros proyectos, no causarán perjuicio a la integridad de los lugares incluidos en la red Natura 2000. Y dicho esto, entendemos que no procede la revisión de la declaración de impacto ambiental, dado que en su formulación se cumple con todos los factores establecidos en la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y se identifica, se describe. Termino, señora presidenta. Se describe y evalúa de forma adecuada los efectos, tanto directos como indirectos, establecidos en la propia ley. Y por lo anteriormente expuesto, este grupo va a votar en contra de su proposición no de ley. Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar la posición y el texto definitivo, tiene la palabra el señor Sarrión Andaluz. Bueno, señor Ramón Manzano, me pide usted mi máximo respeto a los trabajadores de la Junta de Castilla y León. Sabe usted que tengo un absoluto respeto por los técnicos y por los científicos de esta Administración y de la que sea. De quien dudo es de los políticos, señor Ramón Manzano. Sí, yo de quien dudo de la profesionalidad, de la falta de rigor y de la demagogia es de los políticos que están al frente de esas instituciones, y usted con su intervención me lo acaba de confirmar con todo lujo de detalles. Fíjese que dice usted que reproduce la intervención del otro día, pero ha omitido algún pequeño dato, algún pequeño detalle, ¿no? Plantea usted que la declaración de impacto ambiental describe con todo lujo de detalles en la página 66.276 la tabla con los residuos que no son solo NORM. Claro, lleva usted razón que no son solo NORM, pero es que los demás residuos no son radiactivos. Hablamos de residuos oxidados, sulfurosos, estéril planta, que en la misma declaración, 2 páginas antes, en la 75, se definen precisamente como depósitos terciarios, metasedimentos, etcétera, con menores concentraciones de uranio que los NORM, igual que el sulfuroso, etcétera. Fíjese que esto es muy interesante, esta curiosa argumentación, porque además se remiten ustedes siempre a los informes de 2012. Por cierto, lo mismo que hace esta declaración de impacto ambiental, que se refiere al informe de noviembre de 2012, obviando el informe de julio de 2013 y de agosto de 2013 del Consejo de Seguridad Nuclear, que es al cual nosotros nos referimos. Yo lo tengo aquí por si usted lo quiere leer y le quiere echar un vistazo cuando quiera. No tengo ningún inconveniente. Precisamente la misma ausencia de la que hablamos, la misma ausencia en este documento acerca de la posibilidad de importar minerales de otras minas, y al cual usted no se refiere. Precisamente la cuestión de las otras minas que pueda haber en la provincia de Salamanca o las que pueda haber en Cáceres son las que plantean la enorme peligrosidad en torno a este proyecto. Precisamente son las que plantean que esta declaración debe revisarse, y no porque los técnicos que la hicieran sean malos técnicos, que no lo pongo en duda, sino porque ustedes les metieron prisa, porque esta declaración se hizo con una enorme celeridad que nos sorprende. Y en cuanto a los argumentos de la Red Natura 2000, léase su propio informe, el propio informe en el que se plantea que la explotación minera puede afectar de forma puntual y temporal al hábitat de interés comunitario, a bosques aluviales de Alus glutinosa y Fraxinus excelsior, debido al paso de la cinta transportadora que usted define, y la cual, efectivamente, aunque usted lo ridiculice, como se ha definido muy bien aquí, cuando hablamos de una zona de especial protección de aves, un sobrevuelo es precisamente un problema, como lo es una toma de agua. Cuando hablamos de una mina que va a tener materiales con una enorme cantidad de polvo tóxico, que precisamente para cuyo tratamiento es necesario chupar una inmensa cantidad de agua de más de 500.000 metros cúbicos al año en un río como el Yeltes, que tiene un caudal pequeño. Si ustedes van ahora a echarle un vistazo, verán que tiene un caudal más bien diminuto, lo cual significa que será un problema para esta zona de especial conservación y concretamente para los peces, algunos de los cuales son especies
especies en peligro de extinción como la sarda salmantina. Pero hay más cuestiones que tendríamos que tratar. Yo creo que queda completamente demostrado por mi intervención y por la intervención de los demás intervinientes la necesidad de esta revisión de la declaración de impacto ambiental, que, como decíamos, carece de dos elementos centrales: los residuos radiactivos, que no se mencionan, aunque usted me quiera convencer de lo contrario, que no está ni siquiera en la página que usted cita, y la cuestión de la posibilidad de abrir otros proyectos mineros, que es enormemente peligroso, ¿no? Y habría que añadir otro elemento, es decir, yo siempre me preguntaré, y los vecinos de la zona siempre se preguntarán, qué interés puede tener la Junta de Castilla y León en potenciar de esta manera un proyecto minero que va a durar 11 años para crear unos puestos de trabajo en una zona que se caracteriza por su ganadería vacuna, en una zona que se caracteriza por su agricultura, y al lado del balneario de Retortillo, con más de 100 años de antigüedad, que genera 70 puestos de trabajo durante todo el año y que pueden peligrar si se abre al lado de este tipo de instalación. Un proyecto inviable por una compañía sin experiencia en un terreno poco rentable desde el punto de vista de la extracción y la concentración. Un proyecto a 30 kilómetros en línea recta de Portugal, país que no tiene minas de uranio y que se ha posicionado en contra de este tipo de energía y que, por lo tanto, puede generarnos problemas transfronterizos y proyectos que van a afectar a otras comunidades y, por tanto, van más allá de la nuestra. Y un proyecto que, además, por ya casos precedentes en la legislación europea, podemos encontrar que lo termine paralizando Europa. Un proyecto que se va a caracterizar por enormes riesgos de contaminación, por enormes riesgos de vertidos y por una enorme alteración del paisaje. Y, por cierto, veo que hoy no me ha llamado usted prevaricador. Me llamó prevaricador en la última comisión. Me alegro de que hoy no lo haya hecho, porque en su partido tienen mucha experiencia en torno a este tipo de elementos y lo conocen muy bien. Yo lo último que pido es que escuchen a la gente. La plataforma Stop Uranio ha recabado más de 500.000 firmas y ha realizado referendos en pueblos de la zona como Boada. Escuchen a la población. La población lo tiene claro. Quiere desarrollo, quiere futuro, pero no quiere uranio. Muchas gracias.